Hola, héroes. Aprovecho para pasarme por acá para contarte una historia de una heroína, y te quiero contar su herida y que analicemos un poquito cómo las heridas se entremezclan y cómo una persona que ha sido muy traumada, muy golpeada, como Luis Hay, pudo transformar ese dolor en una pasión que fue transformar y sanar al mundo. ¿Quién es Luis Hay? Bueno, es una escritora estadounidense, ¿sí? Que se destacó en el año 1974, cuando saca un boceto de lo que después sería este libro, Usted puede sanar su vida, y otro de los grandes éxitos es El poder que hay dentro de ti. Y justamente es en Usted puede sanar su vida que ya en el último capítulo nos cuenta su vida un poco para que nos salgamos de la víctima. Después de contarnos el proceso que debemos pasar para poder sanar nuestra vida, ella cuenta su historia personal y me viene fantástico para este grupo, para este tema que estamos trabajando, que es las heridas de la infancia y cómo sacar el héroe que hay en nosotros. Bueno, Luis Hay, te cuento su parte heroica. Eh, Primero, fue una persona que ayudó a muchas personas a conectarse con su cuerpo. Es una de las grandes propulsoras de las afirmaciones que hoy están tan de modas. En esa época, ella, digamos, las impuso y de hecho era parte de su proceso de curación y de sanación de las cosas que las personas iban a consultarle. Cuando sale la peste del SIDA en el 84, ella toma las riendas de esta situación y empieza, digamos, a dictar talleres gratuitos para las personas enfermas para poder ayudarlas. Y ahí es donde sale uno de sus grandes ejercicios, que es el tema de usar los espejos, el espejo para poder hacer las afirmaciones mirándonos a la cara, ¿no? Porque bueno, eh, por la relación de la enfermedad, que si lees el libro vas a darte cuenta el por qué. Luego funda la editorial Hay House, que es la que va a editar a los grandes maestros como Wayne Dyer, Chopra, y ahora se me fueron otros nombres, pero bueno, se transforma en una empresaria y edita libros y en ese momento empieza el auge de los DVD de formación, entonces también genera VHS y bueno, DVDs más adelante con estos mentores, estos maestros de la espiritualidad y así va masificando estas ideas de, digamos, de sanación, ¿no? Pero esta es su parte heroica, ¿no? Esta es su parte heroica, muere, tenía 100 años cuando muere, ¿sí? O sea que una persona que encima transitó un cáncer, ¿sí? Entonces, esa es su parte heroica. Ahora, su herida. Su herida tiene que ver, y vamos a analizar un poco los contextos para repasar un poquito, estamos en la semana séptima, así que hay un montón de cosas que quizás vos ya las sabés y las podés cotejar con la historia de Luis Hay. Bueno, ella nace en Estados Unidos, como te conté, en el momento de la Gran Depresión que pasó en los Estados Unidos. Entonces, imagínate su fecundación, ¿sí? ¿Qué habrá pasado con sus padres, ¿no? Con las ideas de traer un hijo al mundo. Eh, y justamente este problema económico fue el que provocó que su padre se fuera de la casa cuando ya tenía 1 año y medio. Vos sabés que entre los 0 y los 4 años hay un gran periodo de absorber las situaciones sin procesarlas conscientemente. Entonces, imagínate que primero se separan los padres, o sea que para una separación, en esa época encima, ¿no? Que se separaran, era porque estaba ocurriendo algo malo, o sea que durante su embarazo y su primer año hubo estas situaciones de entre los padres. Entonces, imagínate las emociones que ella grabó o las sensaciones que ella grabó en su cuerpo, ¿sí? Al año y medio los padres se separan y por ende su madre tiene que salir a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? La dejaba. Y la dejaba a cuidado de una vecina. El tema cuál fue, que ella durante 3 meses se la pasaba llorando, o sea, cuando la madre se iba, se la pasaba llorando, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo se hizo, por lo que ella cuenta, la herida del abandono, ¿no? Aparece el abandono. Primero el abandono del padre, que desaparece, ¿sí? Y luego el abandono de su madre, que como cuenta en su biografía, ella lloraba un montón y obligó a la madre a tener que dejar el trabajo y eso hizo que la madre, para sobrevivir, se casara con otro hombre, se juntara con otro hombre que no era su padre, su padrastro, para poder sostener la economía familiar. ¿Okay? Entonces, fíjate la carga con casi 2 años de edad y qué archivos ha ella mamado y los tiene en su sistema operativo, en sus memorias, como los tenemos nosotros. El tema es que, bueno, ella tiene conciencia y por eso nos cuenta en esta historia, ¿no? Ahora, a los 5 años, ¿sí? Saltamos ahora a los 5 años, ¿qué ocurre? Un vecino borracho, ¿sí? Abusa de ella. Entonces acá aparece otra herida, ¿sí? La herida de la injusticia, la herida de la traición puede ser, porque por el hecho de que, bueno, uno confía en sus vecinos,
¿Y por qué digo que es la herida de la injusticia o de la traición? No puedo catalogarla 100% porque no sé bien toda su vida, me manejo con los datos de la biografía que aparecen acá. Pero bueno, ¿por qué la traición y la injusticia? ¿Por qué? Porque en esa época, no es como en la época actual, entonces acusar a alguien de abuso, ¿sí? Implicaba, digamos, el castigo hacia la mujer. Mujer, tenía 5 años, ¿no? Entonces ella cuenta que en el barrio mucha gente la señalaba y la miraba porque por culpa de ella, ¿sí? Una familia perdió a su padre que estaba preso, porque fue preso el hombre. Está entonces, cada vez que ella iba a comprar o iba a jugar en el parque, siempre estaban estas miradas y estos comentarios. Entonces fíjate cómo acá carga otra herida. ¿Y qué te quiero contar con esto? Que bueno, acá podríamos decir un concepto que vamos a profundizar mucho en el taller de Sana o Sana, que nosotros tenemos heridas nudales o centrales y heridas periféricas o satelitales, o sea, heridas que se generan, ¿sí? Y que van alrededor de esa herida. Fíjate que si nosotros hilamos un poquito fino en el pensamiento y que nosotros con las memorias atraemos situaciones, fíjate que el abuso tenía que ver con esto, ¿no? No tener a su padre después nunca apareció en su vida. Entonces, bueno, justamente el no tener el padre es no tener la protección. Entonces aparece esta situación. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar los padecimientos de una niña tan chica, 1 año y medio, 5 años, derivó en que después ella eligiera hombres que abusaban de ella. Ella era una persona muy bella, acá la podés ver, fue modelo, una de sus actividades antes de ser Louise Hay, fue modelo de alta costura, y bueno, y ella no se valoraba, entonces iba con cualquiera justamente en busca de afecto, ¿sí? Hasta que logra conectar con una persona muy abundante, muy rica, que la lleva a conocer el mundo y que, digamos, le cambia todo el contexto sociocultural y de posibilidades que ella tenía. Eh, la herida sigue activa, por lo tanto, ¿qué ocurre? El hombre le pide separación. Y ahí es donde ella entra en una gran crisis. Y esta gran crisis es la famosa crisis que muchos llaman la herida, la noche oscura del alma o la noche oscura del ego. A mí me gusta decirle la noche oscura del ego. ¿Por qué? Porque en estas situaciones que nosotros tenemos, nuestra alma se ve obligada a querer salir de la prisión del ego. Entonces, esta situación fue la que la llevó a ir al mundo espiritual, se conectó con una escuela de espiritualidad, tomó clases como alumna, después se certificó en esa escuela y es ahí donde ella empieza a dar sesiones basadas en la matriz que enseñaba esta escuela espiritual y empieza ella a crear. A partir de lo que había aprendido, empieza a crear, improvisar en sus clases, en sus sesiones, perdón, lo que ella había aprendido. Y ahí es donde aparece el método de ella, que es el de Usted puede sanar su vida, donde ella tenía sesiones, ¿sí? Que nos ayudaba, dice ella en el libro, a limpiar la casa mental, ¿no? Acomodarle a las personas la casa mental, a que las personas puedan acomodar. Y ahí es donde surge el tema de las afirmaciones, y ella empieza a contactar con muchos alumnos porque ella resuena mucho, y es ahí donde ella encuentra su propósito de vida. Entonces, fíjate cómo eh, la cosa trágica que es haber perdido el matrimonio, le llevó, digamos, a que pudiera conectar con su propósito. Todos tenemos un momento en la vida donde vamos a tener esta noche oscura del alma, donde vamos teniendo pequeños avisos antes. Lo que pasa es que nuestro ego nos hace estar dormidos y no los vemos, ¿ok? Entonces, fíjate cómo con esas dos tremendas heridas que podemos reconocer, Louise Hay se transformó en un referente mundial de la sanación gracias a que ella tenía esa herida. Ella se transformó en una heroína y vos también te podés transformar. ¿Qué se necesita? La constancia que ella tuvo, ¿no? Primero fue aprendiz, después lo que hizo fue formarse en profundidad para poder estar capacitada para poder ayudar a otras personas y así fue logrando ser una persona que ha publicado libros bestseller y que sus eh, talleres, como ella los llamaba, o seminarios, se llenaban un montón, ¿ok? Y abrió puertas para otros sanadores en esta época. Vos también lo podés lograr, ¿sí? Entonces, te invito a que te comprometas con este proceso, de que puedas hacer los 4 pasos semanales claves para poder sanar tu vida, que es ver la clase, apuntar, responder las preguntas, luego hacer el PDF donde están las preguntas de coaching para que vos te puedas disociar de la herida y que puedas entender cuán agravado está esa herida en vos. Luego usar los audios para reprogramar durante esa semana y luego ver la clase de la mentoría donde yo respondía preguntas
y se volvía a hacer una explicación más distendida de lo que aparecía en la clase. También tenés, acordate, en la primera semana tenés otras invitaciones, como de sanar el padre, está el PDF para hacer el ejercicio de sanación del padre, pronto vamos a trabajar con la madre. Entonces, vos puedes hacer este proceso, ¿sí? La vida te está ofreciendo, te está hace estar en este grupo para que vos puedas conectar con esa herida, la puedas sanar y puedas conectar con esa parte heroica y quizás, quien te dice, actives tu propósito de vida, como la historia que te conté recién de Luis Hay. Te dejo un saludazo gigante, gracias por estar. Para los que están interesados en el taller arancelado, la fecha cambió por una situación personal de salud. Vamos a hacer el taller en 2 encuentros, el 7 de septiembre y el 14 de septiembre, son sábados. Fíjate por acá o por acá el flyer en el grupo para saber, el horario es 15 horas de Argentina, hay que estar 10 minutos antes porque me gusta tener todo organizado para empezar horario. ¿Y qué vas a encontrarte en ese taller? Una profundización de las 7 semanas, donde verdaderamente vas a poder conectar con un test por cada herida para que puedas saber en qué estado está cada herida en tu sistema de memorias y vamos a revisar cómo se ve la herida en el adulto. Vamos a hacer ejercicios de sanación muy parecidos a los del taller Sana tu herida, libera tu potencial, que hicimos gratuito de 2 horas 20. El diferencial de este taller arancelado es que dura más de 6 horas va a durar, que tiene un cuaderno de trabajo, que tiene un resumen personal del libro de Lise Bourbeau, Las 5 heridas de la infancia que te impiden ser uno mismo, que la hice yo, y después un diario de sanación, que es la clave, que tiene que ver con este proceso que te fui enseñando estas 7 semanas, que es crear una rutina de trabajo, ¿sí? Y obviamente vamos a tener un grupo para poder seguir sosteniéndonos post taller. Así que espero que esta información te haya servido, que te haya servido para entender que vos también podés ser como Luis Hay, que la puedas usar para poder comprender lo que tengas apuntado en tu cuaderno de trabajo con respecto a lo que fuiste recopilando de las heridas y que, bueno, que puedas entender que la herida tiene un sentido espiritual, que viene a ser una reparación que nosotros venimos a hacer y que esa reparación no tiene que conectarse con el castigo o con la culpa, sino que esa herida que yo elegí es la que va a hacer desplegar mi potencial, como el caso de Luis Hay. Todos podemos ser Luis Hay. Te dejo un saludazo gigante, gracias por permitirme ser en este presente, este mentor de crecimiento personal que destruye miedos, ¿sí? Y que ayuda con las creencias limitantes para que puedas ser tu mejor versión. Te veo pronto. ¿Dónde? En tus resultados.